del fundamento de nuestra fe. Entonces vamos a estar vamos a estar leyendo entonces en Romanos capítulo 10 en el versículo 17, pero primeramente cuál es el objetivo, ¿no? de estas reuniones, ¿no? Es de estudiar los fundamentos de nuestra fe para hacer que nosotros nos apoyemos sobre la Biblia y nada más que la Biblia, que sería nuestra fuente de información, ¿no? Entonces, si alguien encontró, si puede leer en Romanos capítulo 10, en el versículo 17. Entonces, como dice, ¿no? Así que la fe viene por el escuchar, o el escuchar la palabra es lo que nos da fe, ¿no? Vemos que es lo más importante, porque la fuente de nuestra fe está basada en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros debemos comenzar por hablar de la Biblia, de su inspiración? Hablando de los fundamentos de nuestra fe, nosotros vamos a hablar también del nuevo nacimiento, como vimos la semana pasada. Es por eso que nosotros también prealablemente hablamos de la condición del hombre natural, a fin de comprender la razón por la cual nosotros debemos nacer de nuevo. Vamos a mostrar algunos puntos de cómo nosotros necesitamos de reconciliarnos con Dios, porque tal vez algunas personas pueden decir que bueno, como les decía, ¿no? Una cosa es una religión que uno entra, pero nosotros vemos que a través de la fe en Jesucristo nosotros venimos a ser reconciliados con Dios. Entonces, lo que vamos a ver es cómo nosotros somos reconciliados con Dios, si es a través de una religión, y es que si es una nueva religión lo que nosotros estamos anunciando. Fuera de eso, entonces, la Biblia lo que nos habla de religiones, de que estas son algunos de los pensamientos, vamos a decir, ellos son pensamientos de Dios, es decir, que nosotros igualmente abordamos antes de entrar dentro del sujeto que estamos hablando del nuevo nacimiento. Una vez que nosotros hayamos estudiado los 3 puntos, nosotros estaremos listos para hablar realmente del nuevo nacimiento, ¿no? El punto principal aquí es la Biblia, ¿no? Porque es nuestro centro, como decíamos, es nuestra, ¿cómo se dice? Nuestra fuente de información, y es sobre todo la inspiración, ¿no? Que vemos que la Biblia dice que toda escritura está inspirada gloria sea el nombre del Señor, por Dios. Entonces, al ser inspirada por Dios, nosotros sabemos que es, vamos a decir, una fuente segura, ¿me? Según ustedes, ¿quién aquí sería el autor de la Biblia? Si alguien me puede contestar. Ahí ustedes pueden quitar su micrófono y después lo vuelven a colocar. Espíritu Santo, Dios. El Espíritu Santo. Personas no entienden eso porque piensan que es gloria a Dios, piensan que es ¿cómo se puede decir? Que es una inspiración hecha por hombres, o que fueron hombres que escribieron, pero nosotros sabemos que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. En Jeremías, vamos a abrir, si es que alguien puede encontrar Jeremías capítulo 1, el versículo 9, para estar leyendo lo que dice la palabra de Dios, y el que la encuentra pues quita su micrófono y si puede leerlo. Amén. Y me dijo Yahweh, he aquí he puesto mis palabras en tu boca.
Amén. Entonces vemos que la inspiración, como lo que estábamos hablando rato, es la palabra de Dios. O sea, quien inspiró para hablar de la parte de Dios a Jeremías fue el propio Espíritu de Dios. No era de su propia boca, de su propio corazón lo que él estaba hablando. Él realmente estaba hablando lo que el Señor le había puesto en sus labios, ¿no? Por eso dice aquí que pongo mis palabras en tu boca. Vamos entonces a estar leyendo en el capítulo 1 de Segunda de Pedro, versículo 21. La tomamos como fuente de información verdadera la Biblia. Es eso lo que vamos a estudiar en sí hoy día. Segunda, por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Es decir, lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Que la palabra que ha salido de los hombres, de las personas de los escribas antiguos, de las personas que hablaron en nombre del Señor, era porque eran inspirados por el Espíritu de Dios. O sea, no era por su propio querer, por su propio corazón, sino por el Señor. Vemos aquí también que los hombres de la Escritura no hablaban según su voluntad, sino por el Espíritu Santo, ¿no? Empujados para hacer lo que Dios quería que se hiciera, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces vemos aquí que, gloria sea el nombre del Señor, que aquí está otra vez confirmando lo que estábamos diciendo, ¿no? Que cada parte, cada libro, cada hoja que nosotros vemos aquí ha sido inspirada no porque el hombre quiso escribir o porque él cogió ¿cómo se dice? Insolación y empezó a decir tonterías, ¿no? Sino que realmente vemos aquí que la palabra de Dios dice que fue inspirada por el propio Dios, pero que sirve para algo, ¿no? Entonces vemos que es para redarguirnos. ¿Redarguirnos de qué? Redarguirnos de nuestro pecado. Para después dice, para enseñarnos. ¿Enseñarnos qué? Llevarnos a toda verdad, porque eso es lo que dice que el Espíritu Santo nos conduce y nos lleva a toda verdad. Después dice para corregir. ¿Corregir qué? Si hay algo torcido, si hay un mal enseñamiento, si hay como a la época, ¿no? Que nosotros teníamos una doctrina extraña, o sea, pensábamos que estábamos en lo correcto, pero en realidad estábamos en lo torcido, fue la Escritura que nos abrió los ojos, fue la Escritura que nos corrigió, fue la Escritura de Dios, la inspiración de Dios, la palabra de Dios que nos instruyó a justicia, porque antes, por ejemplo, la persona no sabía que robar, o sea, la gente robaba, pero nosotros no vivíamos en un mundo de injusticia, ¿no? Entonces ya estábamos acostumbrados en eso, pero vemos que la palabra nos vino a corregir, nos lleva para vivir en un camino de justicia, aprender a hacer justicia también y ser instruidos. Pero algo que vemos aquí es también para enseñar y después para enseñar a otros, ¿no? La verdad. Entonces eso me parece muy, muy, muy bonito. Esto es, ¿qué quiere decir inspirado? Y la palabra inspirado quiere decir algo que sopla. Eso es lo que quiere decir. A ver que las personas que escribieron la Biblia, vemos que son nombrosas de las personas, pero son diferentes. Cada persona tenía su manera de escribir y sus características por el Espíritu Santo. Y podemos ver, por ejemplo, Amos. Vemos que Amos era un cultivador, era un agricultor, era un pastor, vamos a decir, y no un profeta profesional, porque vemos que, por ejemplo, como Isaías, Jeremías, ellos fueron escogidos para ser profetas,
O sea, Dios los escogió para eso. Y vemos que en el caso de Amos, Dios le permitía que profetizara, pero su llamado no había sido ser profeta, sino que simplemente Dios lo tomó, como él mismo dice en Amos capítulo 7, vamos a estar leyendo en el versículo 14, donde 17, 14, 15. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Yahweh me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Amén. Dios, porque vemos que el Señor aquí, como les decía antes, no escogió una persona que realmente, o sea, había sido su llamado, pero lo llamó para profetizar por algún tiempo. Por eso es lo que veíamos, ¿no? Las diferencias de las personas, ¿no? Vemos que entre Jeremías, el profeta Isaías, vemos que eran muy diferentes, ¿no? Conocemos al profeta Jeremías como el profeta llorón. Y vemos, por ejemplo, como se dice, diferentes etapas y características de cada profeta eran diferentes. Vemos que Elías, por ejemplo, era un profeta que era osado, vamos a decir, que pues no le daba temor, y no sé cuántas cabezas volaron cuando se dio culto a Baal, ¿no? En el Monte Carmelo. Vamos a estar leyendo en Primera de Reyes capítulo 4 del 29 al 32. Dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Hasta el 32. Amén. Hasta el 32, por favor. Y era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Emán, Calcol y Dardá, hijo de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. ¿Sigo? El 32. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Amén. Entonces, vemos aquí que, gloria a Dios, que todo lo que cómo fue inspirado a través del Espíritu Santo, no solamente en la sabiduría, ¿no? Para poder escribir todos esos proverbios y esos cantares, el rey Salomón, ¿no? No fue porque era por su propia fuerza o por su propio poder, sino que vemos que el Señor le dio a él sabiduría, incluso hasta para poder direccionar o guiar al pueblo, ¿no? Porque eso fue lo que él le pidió. Entonces vemos que aquí quien le inspiró para crear esos proverbios, quien le inspiró para crear esos cantares, no fue de su propio corazón, sino fue por medio del Espíritu Santo, ¿no? Que le inspiraba a escribir. O sea, vemos la diferencia, ¿no? Pero vemos el resultado era siempre el Espíritu de Dios que daba esa inspiración para profetizar, ¿no? Como vemos Isaías, el profetizar después al Mesías, ¿no? En el tiempo del profeta Isaías. Vamos a estar leyendo entonces Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, el versículo 3. Vamos a un ejemplo que es Pablo, quien él hacía tiendas, o sea, creaba tiendas, pero también era un maestro, ¿no? Era un rabino. Del mismo oficio se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Amén. Entonces vemos que él tenía una sabiduría para crear, pero también vemos que
Pablo tenía también esa inteligencia para poder, gloria sea el nombre del Señor, para poder llevar la palabra, ¿no? Entonces vemos que él tenía esa sabiduría, las palabras que él tenía, la osadía para predicar era porque él tenía el Espíritu Santo, ¿no? Que él se dejaba guiar. Entonces vemos que las palabras, las escrituras, que él también, las cartas que él escribió, fue por inspiración del Espíritu Santo, ¿no? A través de nuestro hermano Pablo, ¿no? Entonces les voy a preguntar algo. Estos hombres que han escrito en diferentes libros, no tuvieron ningún reporte entre ellos, ni el uno con los otros. ¿O sí? ¿Qué es lo que ustedes piensan? El Espíritu Santo era lo que les unía para tener la misma coherencia, ¿no? O sea, ninguno nunca se contradijo, ¿no? Ninguno dijo una cosa y el otro, sino que siempre toda la escritura tiene coherencia y todo nos lleva a la misma unidad, al mismo Dios, ¿no? Entonces vemos eso, que toda escritura, mismo si no estaban en los mismos tiempos, mismo si eran tiempos diferentes, fechas diferentes, con otros reyes y todo, vemos que el Espíritu Santo nunca cambió, que era Él siempre que los inspiraba a Amos, como Él estuvo en una época, y como a Pablo después de no sé cuántos años, tal vez después de 5 siglos o después de más tiempo, porque ya Pablo ya vemos que Él está después en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, de Yeshua. Entonces, pero Amos está bastante antes, ¿no? Siglos antes. Entonces vemos que lo que había en ellos en común era el Espíritu Santo, ¿no? Que Él era el que los inspiraba para escribir y para hablar. En Mateo 5:17 vamos a leer para leer desde el 5, versículo 17-18. Que había esa unidad entre todos ellos, todos los que hablaron, todos los profetas antes de Yeshua, de Jesucristo. Vemos que todos profetizaban, era lo mismo, tal vez en diferentes épocas, pero todos profetizaban lo mismo. Por ejemplo, vemos Isaías que profetizaba sobre el anuncio de la llegada del Mesías, y vemos que Zacarías también, después en otro tiempo, que no era la misma época de Isaías, estaba también profetizando lo mismo. O sea, por eso decimos que el mismo espíritu, el mismo si eran personas diferentes, con diferentes características, tal vez que vivían en otros pueblos, en otras ciudades, pero que el Espíritu Santo estaba anunciando, inspirando la verdad. A eso me refiero. Amén. Si alguien puede leer Mateo capítulo 5, por favor, del 17 al 18. No para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. 18. Cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. Entonces, vemos aquí que el antiguo pacto, o conocido también como el Antiguo Testamento, habla de la ley y los profetas, ¿no? Es siempre valable en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento. O sea, vemos que no se contradice, porque si empezamos a leer en el Antiguo Testamento, Pablo siempre trae a la memoria o a recordar las cosas que están escritas en el Antiguo Pacto, ¿no? Vemos que también, por ejemplo, concerniente, por ejemplo, a la institución de la cena, nos lleva siempre al Cordero Pascual. Vemos que ahí lo que representa, ¿no? El pan, el vino, y eso ya representaba, o sea, siempre nos va a llevar, no a que la Biblia se contradiga, sino que siempre va a traer esa fuente de información, a traer como una confirmación, ¿no? Que tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto. Amén. Entonces vemos que los profetas que estaban antes habían anunciado y se confirmaba ya en el tiempo
de la era, por ejemplo, de Pablo, ¿no? Que cuando ellos empiezan a ver, por ejemplo, cuando dice Joel que sobre toda, sobre los niños, sobre los jóvenes vendría el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, por eso vemos, gloria sea el nombre del Señor, que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, se levanta, ¿no? Un hombre sin letra, siendo pescador, se levanta, lleno del Espíritu Santo, a decir que eso estaba ya ocurriendo, que lo que habían profetizado ya se estaba dando en el presente, en ese presente que estaba viviendo Pedro, ¿no? Que ellos estaban haciendo los milagros no por su propia cuenta, sino por el poder del Espíritu Santo que se había derramado, que era por eso que estaba allí, que ellos habían creído en esa escritura, pero que ya estaba cumpliéndose. Amén. Entonces vemos que por eso habla de los profetas y de la ley, ¿no? De lo que está escrito tanto en el pasado como en el nuevo pacto, perdón, como en el antiguo pacto. Vemos que en Lucas capítulo 24, vamos a leer del 24, el verso 25, perdón. Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Pero ¿puedes leer el 25, por favor? Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahora sí lee el 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Entonces, vemos que aquí dice, todos los libros de la Biblia tuvieron la misma meta, ¿no? Hablar de quién, de Jesucristo, de Yeshua. Entonces vemos que ese ha sido el objetivo de toda la Biblia, de hablar del Mesías, de hablar de Yeshua, ¿no? De Jesucristo. El hombre, vamos a estar estudiando también el hombre y la condenación. Dice, la Biblia nos habla de Jesús, de Yeshua, porque es a través de él solo que Dios cumplió su plan de reconciliación con los hombres. En efecto, nosotros debemos ser reconciliados con Dios, ya que el hombre es culpable de pecado, ¿no? Entonces vemos que solamente es a través de la sangre de Jesucristo que nosotros venimos a tener el perdón de los pecados, y solamente es a través de él que vamos a ser reconciliados con Dios. O sea, Dios escogió a Jesucristo, a Yeshua, para que a través de él nosotros podamos acercarnos a él. Como dice la Escritura, sin tener temor podemos acercarnos al trono de la gracia, ¿no? Delante de Dios. Entonces vemos que él es nuestro mediador, vamos a llamarlo así, porque es lo que dice la Escritura, que él es nuestro mediador y no hay otro mediador, ¿no? Solamente a través de Jesucristo para poder ser reconciliados con nuestro Dios, el Padre. Vamos a estar leyendo entonces en Génesis capítulo 3, en el versículo 8. El pecado fuera borrado, se necesitaba así mismo como entró el pecado por medio de un hombre, a través de Jesucristo, de Yeshua, sería limpiado nuestros pecados, ¿no? La voz de Yahweh, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Dios entre los árboles del huerto. Amén. Que después de enseñarnos es la culpabilidad, ¿no? Ese sentimiento interior que ellos tenían, porque después de haber pecado, pues ellos sabían que se sentían culpables, ¿no? Pero después del pecado,
vemos que Dios, ¿cómo podemos decir? Mismo que Dios les había o les haya condenado, el hombre y la mujer se escondieron. O sea, mismo antes de que Dios les dijera algo, que los condenara, ellos mismos ya se escondieron porque sabían que habían desobedecido, ¿no? Se escondieron y se sintieron culpables. Y eso es lo que vemos que la Biblia lo que trae es eso, la confrontación a nuestro pecado, ¿no? Por eso, gloria a Dios que tenemos la Biblia, que eso es lo que nos ayuda a entender el plan divino de Dios, ¿no? Entonces ese es el objetivo que vemos que aunque antes de que o después de que ellos pecaron, Adán y Eva, antes de que Dios los condenara, ellos ya se habían escondido porque se sintieron culpables, ¿no? Entonces vemos que eso es lo que nos lleva a la palabra, ¿no? Cuando vemos que fue inspirada por Dios, vemos que es lo que nos lleva es al arrepentimiento. Y es eso lo que Dios quiere, que a través de su palabra conducirnos al arrepentimiento, a entender de que somos pecadores y que necesitamos reconciliarnos con Dios a través de su Hijo Jesucristo, de Yeshua. Entonces vamos a leer en Génesis capítulo 3, el versículo 14, si alguien lo tiene para que lo lea. Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces vemos que aquí nos enseña, ¿no? Nos enseña el hecho de que a causa de la condenación de Dios, Dios condenó al hombre pecador cuando él le maldijo, ¿no? Le maldijo en cierta manera, ¿no? Que tendrían que a través del sudor de su frente ellos tendrían que trabajar, ya no sería como antes que tenían todo a la mano. Entonces vemos que aquí lo que nos explica es que vamos a decir la causa, ¿no? Que Dios condenó al hombre para que fuera a labrar la tierra. Vemos que había entrado la maldición, había entrado el pecado y se necesitaba algo para otra vez acercarnos a Dios, ¿no? Porque vemos que la Biblia dice que hay un gran abismo entre Dios y el hombre y es el pecado lo que nos separa de Dios, ¿no? Entonces, lastimosamente, es el pecado que crea una separación, pero vemos que por eso lo que hablamos al principio, que es a través solamente de Jesucristo, que Él es el que nos reconcilia, el que nos acerca hacia el Dios, hacia Dios Padre, ¿no? Que Él es el que nos aproxima para que podamos a través de su sangre, a través de Él, que a través de su sangre nos vea limpios, ¿no? Nos vea como esos hijos que ahora somos, ¿no? Vamos a leer entonces en Romanos capítulo 5, el versículo 18. Como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Vemos que es a través de, gloria a Dios, que a través de un hombre, aquí está hablando la Biblia, a través de Adán entró el pecado, al no haber obedecido de Adán y Eva, ellos fueron condenados, ¿no? Entonces por eso lo que decíamos, ellos fueron condenados, entró la condenación, pero vemos que Dios en su plan divino, en su grandeza, en su omnipresencia, en su fidelidad, vemos que Él, gloria a Dios, lo que hizo fue darnos alguien que nos venga a lo que nos había separado el pecado, que tenía que haber alguien que tenía que, así mismo como entró el pecado, así mismo venir para quitar el pecado. Por eso vemos que Jesucristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. Yeshua tuvo que pagar el alto precio por nosotros, porque así como entró el pecado de una manera, tal vez se podría decir, de un momento a otro, la salvación vemos que nos da solamente a través de Jesucristo. Y
Y a veces la gente eso la gente afuera pues no lo entiende, ¿no? Piensa que pues no hay necesidad de Dios, pero vemos que la Biblia dice que lo único que nos puede acercar a Dios es a través del sacrificio de Jesucristo, a través de su sangre que nos hace aceptos, que nos limpia del pecado, ¿no? Si no, si nosotros mismos, como hablábamos, tuviéramos una religión, igual estaríamos separados de Dios. Lo que nos acerca es la comunión que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo. El saber que nuestra fe no es vana, que nuestra fe está fundada en su amor, en su sacrificio, en su verdad, en lo que creemos en la palabra de Dios, ¿no? Y vamos a leer lo que dice Isaías. También nos afirma también esta condenación que toca a todos los hombres, ¿no? Es por esta causa que nosotros hemos sido privados de la comunión con el Dios Padre, quien no puede respondernos a nuestras oraciones por causa del pecado, mientras haya esa separación entre Dios y el hombre, ¿no? Entonces vemos que por eso Yeshua, Jesucristo, es nuestro mediador, el que nos acerca, como decíamos, al Padre, ¿no? Es a través de Él. Y vemos que, gloria sea el nombre del Señor, que Él intercede por nosotros, ¿no? Amén. Entonces alguien encontró Isaías 59, capítulo 59, versículo 2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Amén. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. El pecado nos priva también de la vida eterna, ¿no? Entonces vemos que por eso es lo que hay esa necesidad de, gloria a Dios, no de tener una religión, sino de tener una relación con nuestro Señor. El pecado lo que nos hace es separarnos, pero también de no tener la vida eterna. Cuántas personas que a veces piensan, como dice la propia Biblia, las escrituras, que para el hombre todos los caminos le parecen rectos ante sus ojos, mas lleva a la vida, a la perdición, ¿no? A la condenación. Entonces vemos que solamente hay el camino que nos habla, que es Yeshua, Jesucristo, ¿no? Vamos a estar leyendo en Génesis capítulo 3, en el versículo 22 al 24. Y dijo Yahweh Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Amén. Es decir que el Señor por eso lo sacó también del Edén, ¿no? Porque si no, ellos hubieran también tomado como dice, del árbol de la vida eterna, y pues el hombre no hubiera tenido eso de ser despojado de allí. Y gracias a Dios que fue despojado de allí, quitado, porque si no, imagínense, hubiera aumentado allí el pecado, y no, Dios es santo, entonces tuvo que sacar para que no se contamine el Edén, porque Dios dice que no acepta el pecado, que Él es santo. Entonces, y sobre todo para que no tomara el árbol de la vida. Entonces vemos que quien representa el árbol de la vida es Jesucristo, es a través de Él que tenemos la vida eterna. Por eso cuando lo aceptamos le decimos que escriba nuestro nombre en el libro de la vida, ¿no? Entonces vemos que Él representa ahí ese árbol de la vida eterna, ¿no? Por eso aquí está hablando en Génesis capítulo 3, en el versículo 22. Vamos a leer también el versículo 23. Yahweh del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomada. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén.
Entonces vemos que ahora, gracias al Señor, nosotros tenemos ese acceso a través de la fe en Jesucristo. Podemos venir hacia ese árbol que nos da la vida, ¿no? Pero vemos que necesitamos, por eso, la palabra, ¿no? La palabra la que nos confronta, como hemos leído al principio, lo que nos redarguye, que nos instruye a justicia, que nos corrige. Entonces vemos la importancia de la palabra de Dios. Cuán importante es obedecer a la palabra, cuán importante es tomar la palabra, no solamente en nuestro diario vivir, sino entender que la palabra de Dios ha sido inspirada por cada hombre que vemos ahí, de cada profeta, por Dios, no porque, como les decía, no como un ejemplo que ellos inventaban de su propio corazón, sino realmente era lo que el Espíritu Santo colocaba en sus bocas y ellos empezaban a profetizar. El hombre que ha sido, el hombre condenado es un hijo, vamos a decir, del enemigo, ¿no? Es por eso que nosotros es indispensable un nuevo nacimiento, ¿no? Un nuevo nacimiento. Como habíamos estudiado la semana pasada sobre la vida de Nicodemo, ¿no? Él tenía una religión, pero eso no le daba que sea salvo, porque él tenía simplemente una religión, pero no tenía la vida eterna, ¿no? Él pudo obtener la vida eterna, da a entender la Biblia, porque cuando él fue a dejarle la mirra, cuando Jesucristo, nuestro Señor Yeshua, murió, da a entender que él creyó, por eso le fue a llevar la mirra, fue hasta su sepulcro, ¿no? Y él al final entendió que necesitaba volver a nacer de nuevo, si no, él no hubiera tenido la vida eterna, porque es lo que le dice nuestro Señor Yeshua, le dice que el que no naciera de nuevo no vería el reino de Dios. Y en Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo del 7 al 10, vemos que no somos hijos de Dios o somos, vamos a decir así, hijos del diablo cuando no tenemos al Señor, porque bueno, aunque parezca y suene duro y suene feo, pero antes, cuando no habíamos nacido de nuevo, pues nuestras obras eran muertas, vivíamos para el mundo. Entonces, para el mundo éramos considerados, o bueno, hijos del enemigo, ¿no? Del diablo. Y nosotros venimos a ser hijos de Dios para el nuevo nacimiento, por la gracia, por la fe en Jesucristo. Es lo que nos hace ser hijos de Dios, porque le recibimos en nuestro corazón, y es eso lo que nos hace ser hijos, volver a nacer de nuevo, hacer como estudiábamos la semana pasada, allá no a volver a nacer de la carne ni de la sangre, sino del Espíritu y del agua. Amén. Entonces, que nosotros hay un solo socorro, como que es a través de Jesucristo. Amén. Entonces, si alguien puede leer capítulo 3 del 7 al 10. No os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Amén. Entonces el hombre tiene la inteligencia oscurecida y es incapaz de recibir como nosotros el enseñamiento, porque podemos mirar, por ejemplo, hoy que salió un ratito, yo le hablaba del Señor y él me dijo, no, que Dios, ni que Dios no existe, eso es una fábula. Entonces yo le decía que entendiera, porque me encontré también con otra persona que era un cristiano como nosotros, y entonces me dijo, pero es que la gente está ciega, ¿por cómo no vamos a ver todas las maravillas que Dios ha hecho a nuestro alrededor? Yo le decía a este hermano, sí, pero entender que hay mucha gente que nosotros también estábamos así, que a nosotros nos podían hablar de Dios, pero nosotros no veíamos a Dios.
pero que esas personas estaban encarceladas, esas personas estaban vendadas, que por eso no podían ver la gloria de Dios. Y cuando comparaba con esta otra persona, este otro señor decía, si existiera Dios, ¿por qué mi hermano murió? La gente no entiende que Dios es omnipresente, omnisciente y que Él es el que decide cuándo da y quita la vida. Porque el hombre piensa que porque estamos o practicamos eh, obras malas, o sea, Dios nos tiene que dar la vida. Y nosotros vemos que Dios decide hasta cuándo Él, en su plan divino, nos ha dado días. Tal vez a nosotros nos ha dado, no sé, unos cuantos años más, pero a otras personas menos. Quien decide no somos nosotros, pero vemos que es el omnisciente, el Dios altísimo, que Él es el que decide hasta cuándo vamos a vivir. Entonces hay gente que, por ejemplo, afuera no entiende, no llega a entender que Dios en su suprema soberanía, él ¿cómo se puede decir? Él ha permitido por causa del pecado a que se oscureciera esa inteligencia, ¿no? Porque hay gente que tiene inteligencia para hacer el mal. Nosotros vemos lo que está pasando alrededor y hay gente inteligente pero para hacer el mal. Y no, muchas veces la inteligencia no para hacer el bien. Pero como me decía este hermano hoy, nosotros somos inteligentes. ¿Por qué? Porque hemos creído en Dios. Y fue algo tan bonito, porque es verdad, nosotros somos inteligentes. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios vivo. El entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén. Entonces vemos que aquí dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ¿no? Lo que estábamos hablando, oscurecido, o sea, que no les alumbra la luz, no llega, eso está tan oscuro que no llega a entrar la claridad, ¿no? La vida de Dios. Entonces mucha gente vemos así, ¿no? La gente no acepta, no quiere, entonces vemos que la palabra, gracias a Dios, es lo que nos lleva a la claridad, a aclarar nuestra mente, a entender también la verdad de Dios, ¿no? Era de Corintios 2:14. Natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. A Dios vemos que la persona afuera, uno le puede hablar de Dios, pero muchas veces, como hemos leído, acabado de leer, cuando está tan entenebrecido la mente, la gente no llega a entender la grandeza de Dios, la omnisciencia de Dios, la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque está el pecado, como dice, es lo que nos separa de Dios. Y vemos que quien nos da la luz, el entendimiento, la sabiduría, es a través de Dios mismo, porque Dios es luz. Pero cuando entre más pecado hay, más nos separamos, más división hay, pues es difícil que llegue a entrar la luz. Entonces vemos que cuando venimos hacia Jesucristo, Él es el que nos viene a aclarar a través de la palabra, que nos viene a dar la luz, la dirección para poder entrar en el reposo, como dice, para poder entrar a la reconciliación con el Padre. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vemos entonces que la paga del pecado es muerte. O sea, nosotros necesitamos para poder tener la vida eterna, o sea, a Jesucristo, que mucha gente cree como nosotros también, tal vez creíamos igual, o tal vez ni siquiera sabíamos a dónde iba a ir nuestra alma, o ni nos preguntábamos, como era en mi caso, yo nunca me preguntaba a dónde iré, sino yo lo único que decía, quiero disfrutar mi juventud, pero vemos que para obtener la vida eterna es solamente a través de nuestro Señor Yeshua, ¿no? A través de Jesucristo. Entonces, la paga del pecado es muerte. Si nosotros no nos acercamos a la vida que es Yeshua, pues continuará la gente muerta. Entonces, nosotros necesitamos estar apegados a la vida, a la luz, para que haya en nosotros vida y no estar en muerte, ¿no? Por causa del pecado también vemos que entra la enfermedad, ¿no? Gente que muchas veces confiesa su pecado, viene al Señor y son sanados.
Porque entró la vida, porque entró el Señor. Entonces vemos que la consecuencia de nuestros pecados también, por eso hay las enfermedades, ¿no? Es por eso que también desde algún tiempo el hombre siempre ha buscado la manera de reconciliarse con Dios, creando las religiones, a través de las cuales él creó para poder y llegar a Dios. Entonces, eso ha sido el objetivo de todas las religiones, querer llegar a Dios, pero a su manera, como la persona quiere, ¿no? Podemos ver el budismo, testigos de Jehová, o sea, todo mundo, como yo le hablaba a alguien hoy, todas las religiones salieron de la Biblia, pero cada uno acomodó como más le pareció, como más le acomodó tal vez otros a no cambiar, sino a cambiar, como decíamos, no solamente una religión, a querer Dios, reconciliarnos con Dios, estar en paz, pero al final vemos que la religión no ha traído cambios, no ha traído mudanza, ¿no? Lo que nos trae en realidad el cambio, la transformación, es la palabra de Dios, es el conocer a quién es Yeshua, quién es Jesucristo. Y cuando nosotros tenemos una verdadera comunión, ahí es lo que empieza esa transformación, ese nuevo nacimiento a través de su palabra, a través de la fe en Yeshua. Aquí también podemos mirar que si nos examinamos, sobre todo para pensar, ¿no? De el hombre y la religión. Como les decía, la religión, ¿quién la creó? El hombre creó para estar en comunión con Dios. Porque sabe que siente un vacío. Yo pienso que hay una canción y muchas personas dicen que cuando nosotros no tenemos a Dios se siente un vacío. Y es verdad que cuando nosotros que estuvimos antes sin el Señor podemos ver las diferencias. Nosotros podemos decir que es verdad. Antes teníamos una religión, pero no sentíamos a Dios. Ahora nosotros podemos cantar y sentimos a Dios, sentimos su presencia. Podemos orar y sentir la presencia de Dios, que las lágrimas caen, que ahí está el Señor. Pero cuando, gloria sea el nombre del Señor, que cuando el Señor no está en nuestras vidas, pues realmente tenemos una religión, no hay esa necesidad tampoco de buscar a Dios, no, porque vemos que cuando venimos a través de Jesucristo, vemos que es a través de Él que nos inspira incluso hasta a cantar, a orar. Vemos que el Espíritu de Dios es el que nos inspira también y nos lleva para la oración, la comunión con Dios. Y Él es el que viene a llenar esos vacíos en nosotros, ¿no? Porque la persona cuando no tiene a Dios se siente vacía, se siente que algo le falta. Es por eso también que el hombre trata de reanudar con Dios a través de la religión. Y la misma familia que trata de, ¿cómo se dice? ¿Cómo puedo decir? De tratar de tener no sé cómo explicar, de podernos, una familia, de tener un liam familiar. Porque vemos que cada religión tiene sus personas y están alrededor y crea eso como un núcleo familiar. Pero esto quiere decir que el hombre busca a enlazarse con Dios a pesar de su pecado. Pero lastimosamente, hace un momento les hablé, la religión pues solamente creó el hombre, pero lo hizo a su manera, creó su propia doctrina, porque no se quiere adaptar a lo que Dios ya escribió antes. Entonces, si vemos, los testigos de Jehová salieron de lo que está escrito en la Biblia, y vemos que los mormones, los musulmanes, porque ellos tal vez viven todavía en el antiguo pacto, pero si empezamos a mirar, todo salió de la escritura y cada uno acomodó como quiso. Pero nosotros, tú y yo, tenemos que acomodarnos
no al mundo, sino a lo que está escrito a la Biblia. Me gusta, no me gusta, bueno, Señor, yo sé que tengo que obedecer. Simplemente que el Señor nos ayude a obedecer y a mantenernos en santidad para serle agradables, ¿no? Amén. Hermanas,